Saludos, Dios te bendiga más. Soy el pastor Edison Viloria y hoy te quiero hablar del tema que he titulado Hasta que tengamos confianza, así como lo oyes. Y vamos a la Biblia, al libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Mira cómo el profeta exhorta para animar al pueblo a confiar en Dios. Este versículo dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Muchos piensan que el profeta lo que está es redundando y lo hace para hacer un énfasis sobre la necesidad de confiar en Jehová Dios para ser bendecido. Pero yo veo acá una gran diferencia entre confiar y tener confianza. Y quiero explicarlo más a fondo. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros experimentamos el milagro del nuevo nacimiento por medio de la fe en la gracia salvadora que se nos ha dado en Cristo Jesús, cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos en el camino de la fe, en ese momento de nuestro crecimiento hacia la madurez en Cristo, primero comenzamos a dar pequeños pasos de fe. Allí hay mucha más incredulidad que fe. No sé si recuerdas ese momento o esos primeros tiempos, esa primera etapa de tu vida en Cristo. Mucha más incredulidad que fe. Sin embargo, el Señor nos invita poco a poco a confiar en Él. Y es la manera en la que Él nos seduce, nos inspira y nos anima a atrevernos a reposar en Él. A lo largo del tiempo, ya estando plenamente convencidos en nuestras mentes, llegamos a vivir una vida en donde todo lo que hacemos se basa con naturalidad en la confianza en Dios. Y en ese momento hay muchísima más fe que incredulidad. Por ejemplo, quiero tomar la vida de Abraham para ilustrarlo. Abraham, su historia la encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Y Abraham vivía en una ciudad idólatra, pagana. Era confuso reconocer cuándo era el Dios verdadero, el Dios vivo, Jehová, el Dios de todo lo creado, que él hablara. Era difícil entenderlo. Sin embargo, parece que lo que quizás había aprendido de su padre Taret o de algún pariente ascendente, había quedado algo en él. Y se le apareció Jehová Dios y le habló, y él lo pudo reconocer. Él le dijo: yo soy el Dios de tus padres. Ahora te doy una promesa, Abraham. Yo te digo: sal de tu ciudad, deja tu tierra, deja tu parentela, toma tu familia y ve a una tierra que yo te voy a dar. Esa tierra es una tierra rica, próspera, que fluye leche y miel. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que Dios le dio la promesa de hacer de él una descendencia numerosa, de que él engendraría y su esposa Sara concebiría y ella daría a luz un hijo. ¿Ok? Y luego le dijo el Señor: sabes, cuando concibas ese hijo, en Isaac te será llamada descendencia.
Así que a Abraham se le conoce en la palabra del Señor como padre de mucha gente o padre de multitudes, ¿ya? Así como a Sara. Sara concibió una nación poderosa en su vientre. Sin embargo, eso no fue fácil. Cuenta la historia de Abraham que con el correr del tiempo él pudo ver la mano del Señor, él pudo conocer a Dios, él pudo aprender a adorar a Dios, él aprendió a caminar con Dios, a honrarle en todo momento, y Dios le guardaba y Dios le prosperaba en todas las cosas. Pero no veía el hijo, no veía el cumplimiento de la promesa. Así que estaba sumamente preocupado porque pasaba el tiempo y bueno, ¿y cómo es que Dios entonces hará posible que mi descendencia sea numerosa sobre la tierra? Y Dios tuvo que reafirmar una y otra vez lo que le había prometido. Y Abraham tuvo que desarrollar un gran nivel de paciencia. Sin embargo, entraron en la ancianidad. Y estando en la ancianidad, ya imposibilitados biológicamente de poder tener un hijo, dice la Escritura, que aún en ese momento Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Así lo dice el libro o la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, citando a Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que cuando no había posibilidad alguna, cuando todo decía que era imposible, la fe lo hizo posible. Y entonces Sara concibió y pudo dar a luz al hijo de la promesa. Sin embargo, estando Abraham contento con el hijo de la promesa, con el correr de unos pocos años, todavía Isaac era un niño, Dios le dice, Jehová Dios le dice a Abraham, quiero un sacrificio, entrégame a tu hijo. Y en eso dice la Escritura que Abraham caminó con el niño y lo llevó al monte donde prepararía el altar para hacer el sacrificio, el holocausto, cosa que después Dios no permitió, porque Dios jamás ha estado de acuerdo con los sacrificios humanos. Sin embargo, esto lo hizo para probar el corazón de Abraham, pero en Hebreos capítulo 11 se nos habla de Abraham, de que Abraham, dice la Escritura allí, que él sabía que Jehová Dios era poderoso para levantar a su hijo, al hijo de la promesa, aún de entre los muertos. Ahora, hasta ese entonces, hablando del tiempo en el cual Abraham vivió, en la Biblia no se menciona que haya habido resurrección alguna. Eso era algo desconocido. Pero ¿cómo sabe Abraham que Dios puede levantar a su hijo de entre los muertos? Bueno, dice la Escritura en los Evangelios que Jesús hace mención de Abraham y Abraham dice, y Jesús dice, perdón, de Abraham, porque él vio mis días y se gozó. Es decir, ¿por qué se gozó? Bueno, porque él tuvo una revelación, él tuvo una visión de lo que fue la redención obrada por Jesús, el Mesías Salvador. Lo vio morir en la cruz, lo vio cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad, lo vio redimir al mundo, vio consumada la salvación. Ahora el mundo puede ser salvo y puede escapar de la ira venidera en Cristo Jesús. Y a ese Jesús que fue crucificado, ahora lo ve levantarse de entre los muertos al tercer día. Y esto es algo que él concibió por revelación. Y dijo, y dice Hebreo, que Abraham estaba seguro de que Jehová Dios tenía el poder para levantar a su hijo Isaac aún de entre los muertos y así cumplir la promesa que le había dado. Mira
el nivel de confianza que se llega a desarrollar cuando caminamos con Dios. No te quedes en el primer nivel, en donde todavía Dios está tratando de seducirnos, invitándonos a que nos atrevamos. No, sigue caminando. Dile, aumenta mi fe, hazla crecer, Señor. Y Dios la hará crecer la fe. Y quiero concluir esta reflexión, quiero concluir este tema con las palabras que escribe el pastor Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Él expresa, hay 3 obstáculos que bloquean nuestra entrega total a Dios: el temor, el orgullo y la confusión. No nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Por otra parte, queremos controlar nuestra propia vida. Y también malinterpretamos lo que significa la entrega. ¿Puedo confiar en Dios? La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que no le conozcas mejor. El temor impide entregarnos, pero el amor echa fuera el temor. Cuanto más nos demos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resultará la entrega. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Él te demuestra su amor de muchas maneras. Te dice que te ama. Nunca te pierde de vista. Cuida de todos los detalles de tu vida. Te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres. Tiene buenos planes para tu vida. Te perdona. Es cariñoso y paciente contigo. Así que, ¿hasta dónde es, pastor? Hasta que tengamos confianza. Hasta que desarrollemos un nivel en donde por naturalidad todo lo que hagamos sean actos de fe, teniendo plena confianza en nuestro Dios, que es poderoso. Bendigo tu vida en esta hora. Dios te bendiga y Dios te guarde.